Buenas noches, mi nombre es Hugo Lorenzo. El tema del día de hoy es la comunicación, el cual es crucial dentro de toda organización, una herramienta clave para todo líder dentro de una organización. La comunicación debe ser asertiva, debe ser eficaz dentro de una organización, así que hoy vamos a conocer algunos detalles, funciones, barreras y algunos detalles de la comunicación humana como tal. ¿Ok? Entonces, comenzaremos con las funciones de la comunicación. Dentro de las funciones de la comunicación podemos hablar acerca del control, acerca de la narrativa de la información que se está manejando. También puede servir como un agente motivador, ¿verdad? Si estamos tratando de motivar a un grupo de trabajo, se hace a través de la comunicación. También a través de la comunicación expresamos emociones, ¿verdad? Em, el expresar emociones es una herramienta clave, pero sobre todo el saber cómo expresar esas emociones, cómo transmitir esas emociones hacia nuestros colaboradores es parte crucial de la comunicación y por supuesto si queremos transmitir información también nos estamos comunicando. Dentro de la sociedad de la información o la era digital como es ahora, ¿verdad? En la cual pues se manejan grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, y esto pues tiene que tener de alguna manera, influye en cómo nos comunicamos hoy en día. Entonces la información es un recurso clave, es un recurso esencial, puesto que cuando se tiene mayor información nos va a apoyar a tomar mejores decisiones y también reduce la incertidumbre acerca de esas decisiones que se están tomando. Existen diferencias entre lo que es un dato, lo que realmente es información y obviamente la comunicación. El dato pues generalmente va a ser un hecho aislado, ¿verdad? Son simplemente hechos o si lo imaginamos de una forma de un cuadrado, son diferentes cuadritos que aparecen sin ninguna conexión una con otra. Luego la información son precisamente estos datos conectados con lo cual hace sentido y podemos explicar una historia a través de los datos. Y luego la comunicación es precisamente cómo transmitimos esa información, ¿verdad? Es qué herramientas utilizamos también para transmitir esa información. Así que los tres son importantes, sin embargo, cada uno cumple una función dentro de el hecho de comunicar. En la era digital también existen varios cambios rápidos y profundos, ¿verdad? Obviamente nos enteramos mucho más de la información, mucho más rápido de la información que ocurre en otros países. El acceso a la información también es mucho más detallado. Por lo tanto, podemos notar en cuanto a la era digital que hay cambios más rápidos y también hay información más disponible. Requiere de una adaptación constante, ¿verdad? Puesto que la información está cambiando momento a momento, especialmente ahora con la inteligencia artificial. Si aprendemos algún modelo o cómo usar un modelo de inteligencia artificial el día de ayer, el día de hoy o mañana es probablemente diferente y eso es la era digital. En la era digital, la información va cambiando constantemente, así que pues es importante poderse adaptar. Las organizaciones modernas son obviamente mucho más rápido, mucho más flexibles, mucho más innovadoras y más apoyadas en tecnología digital. Hoy en día ninguna organización funciona sin tener un ambiente digital en el cual se pueda basar para tomar decisiones, para grabar información, para elegir información que pueda estar disponible. Todo esto hoy se basa en tecnología. Dentro del proceso de comunicación tenemos algunos elementos indispensables, ¿verdad? Así que el proceso de comunicación es cómo y qué herramientas yo voy a utilizar para transmitir el mensaje para que luego haya una comprensión. Los elementos básicos de este proceso son el emisor, quien es quien envía el mensaje. El mensaje son precisamente eso, esa información que estoy transmitiendo. El canal es el medio que estoy utilizando para enviar esa información. El receptor es quien está o lo que está recibiendo el mensaje. Y la retroalimentación es como en este caso, quien está recibiendo el mensaje, qué información obtengo yo de vuelta.
Uno de los objetivos principales acerca del proceso de comunicación es la comprensión del mensaje que se está enviando. La comunicación humana tiene diferentes formas en las cuales pues, se va realizando, y también hay muchos factores que influyen en cómo nos comunicamos nosotros los seres humanos. Así que la comunicación humana ya es compleja debido a su interpretación individual. Hay muchas cuestiones que involucran cómo yo me comunico con mi mundo exterior, que influyen en cómo mi mensaje va a ser recibido. Los factores que influyen son la personalidad, las percepciones que yo tengo acerca del mundo que me rodea, las experiencias previas que yo tenga en mi vida laboral, en mi vida personal, los factores motivantes que tengo yo para comunicarme con otras personas, con otros individuos, los valores personales. Ahora bien, los elementos del aparato de comunicación pues son los órganos sensoriales, ¿verdad? Donde yo recibo la información tanto a través de los ojos como también del tono de voz, los medios que utilizo yo para transmitir esta comunicación, si es a través de voz, a través de correo, llamada, y el centro de comunicación, que en este caso lo distinguimos como el cerebro. Los tipos de comunicación interpersonal ocurren de manera verbal y no verbal, ¿verdad? De manera verbal es precisamente lo que estoy yo haciendo en estos momentos a través del uso de mi voz y pues en este caso la cámara de video también, ¿verdad? Que me permite pues de alguna manera que se escuche mi voz y el micrófono, perdón, que se escuche mi voz a través de este video, pues esa es la comunicación verbal. Y luego la no verbal es a través de los movimientos de mis manos, los movimientos de mis ojos, los movimientos de mis hombros. Esa es la comunicación no verbal que también transmite mucha información al receptor. Dentro de la comunicación existen varias barreras, ¿verdad? Y esto es importante poderlo comprender, puesto que en la comunicación lo más importante, creo yo, es tratar de eliminar la mayor cantidad de barreras para que el mensaje pueda llegar con claridad al receptor. Entonces, cuando hablamos de barreras de la comunicación, son todos esos obstáculos que van a prevenir que el mensaje llegue a el receptor de manera adecuada. ¿Cuáles son estas principales barreras? Pues es el filtrado de información, la percepción selectiva, que yo decido qué información yo voy a utilizar, qué información descarto, la sobrecarga de información, ¿verdad? Si yo estoy comunicándome con un grupo de trabajo y en esa actualización yo les doy una información sobrecargada, perdón, una comunicación sobrecargada de información, es muy probable que la persona pues se pueda sentir confundida o no comprenda algún tipo de información. Por lo tanto, siempre es importante estructurar la información que se va a dar. Existe un estudio que más o menos identifica que la persona promedio tiene una atención de 20 minutos. Entonces, si la reunión va a ser más larga de 20 minutos, debo estructurar muy bien mi información, mis pausas, para que este mensaje sea bien recibido. La distorsión o la omisión también son barreras principales dentro de la comunicación. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas barreras? Pues bueno, el mensaje se percibe de manera diferente y también genera errores, conflictos y malas decisiones, puesto que estos malentendidos, como queremos llamarle, o información errónea, muchas veces se da a través de estas barreras que existen en la comunicación. Dentro de la organización ocurren distintos tipos de comunicación y esto pues es un intercambio de información de manera interna. En la organización existen diferentes tipos, como es el descendente, ¿verdad? En este caso es de los líderes o de los altos mandos hacia la primera línea, como instrucciones, políticas de trabajo u objetivos que queremos alcanzar. Luego tenemos la comunicación ascendente, ¿verdad? Que esto es usualmente la primera línea hacia los altos mandos, como pueden ser los informes de calidad, sugerencias que pueden existir acerca de algún proceso o bien problemas identificados. Y la comunicación horizontal que ocurre entre departamentos. Esto puede ser coordinación acerca de algún proceso o bien solución de problemas que involucren a dos o más departamentos. ¿Cómo mejorar la comunicación organizacional? Que esto es importante.
creo yo, siempre es usar un lenguaje sencillo, ¿verdad? El lenguaje técnico, por mucho que querramos sonar quizás mucho más inteligentes o quizás más preparados, no sirve. Lo más importante es utilizar un lenguaje sencillo y directo para que el receptor pues capte la idea que yo estoy tratando de comunicar. Como se dice usualmente, no irse por las ramas. Escuchar atentamente. Parte de la comunicación no es solo lo que, o bueno, una parte esencial de la comunicación no es solo lo que yo estoy diciendo y que la otra persona o el colaborador escuche, sino yo debo de escuchar atentamente. ¿Para qué? Para que, bueno, cuando yo necesite comunicarme con esta persona, entiendo cuál es ese lenguaje corporal, cuáles son esas barreras quizás que estoy observando a través de su lenguaje corporal, o bien la información que estoy recibiendo en ese momento del emisor y yo me convierto en receptor, debo escuchar atentamente. Una de las grandes bases de la comunicación efectiva y asertiva es saber escuchar con atención. Luego, fomentar la confianza, ¿verdad? Obviamente las personas que están escuchando el mensaje deben de tener confianza precisamente en la pieza de información que yo estoy transmitiendo. Y luego regreso a la parte de escuchar atentamente, ¿verdad? Si yo escucho atentamente, también la otra persona va a sentir confianza y luego pues va a poder escucharme también. La retroalimentación constante, ¿verdad? Son estos pequeños cues durante la conversación donde yo denoto que estoy colocando atención, también puedo hacer preguntas o la otra persona me puede hacer preguntas y eso es una retroalimentación constante. Practicar la empatía, ¿verdad? Esto de asumir información o que no, que esto es mentira, para nada. Al contrario, ¿verdad? Si colocarme en los zapatos de la otra persona de cierta manera, entender que claro que hay una meta que debemos de alcanzar de manera organizacional, de manera que a la organización le compete y que le conviene también. Sin embargo, escuchando es como yo puedo practicar la empatía. Luego repetir mensajes importantes, ¿verdad? Muchas veces dentro de las organizaciones, estamos hablando del entorno digital, son bastante dinámicas, hay mucho que hacer. Bueno, constantemente poder enviar repeticiones de mensajes, no solo a través de voz, no solo a través de videos, no solo a través de fotos, sino utilizar diferentes canales que puedan repetir la información para el receptor en ese momento. Luego, crear oportunidades para dialogar. El diálogo es de dos vías, ¿verdad? Y una vez más regresamos a la parte de escuchar, escuchar atentamente. Así que el diálogo, uno puede generar esas oportunidades para que la otra persona pueda expresar sus ideas, yo escuchar y de la misma manera pues entender cómo podemos alcanzar ese acuerdo en el cual nos permita alcanzar las metas organizacionales o resolver un problema. Y luego dar seguimiento a acuerdos. El seguimiento es importantísimo, ¿verdad? Si yo acuerdo en algún momento que vamos, por ejemplo, estamos trabajando con alguien en el cual necesita mejorar en un área y acordamos que cada semana nos vamos a reunir para platicar acerca de esta área en específico que tenemos que trabajar, bueno, yo cada semana debo reunirme, ¿verdad? Ese es el seguimiento a los acuerdos. Así que para esta semana el tema es la comunicación, creo yo una pieza fundamental dentro de toda organización, la cual pues depende mucho del estilo de liderazgo también y uno debe fomentar mucho la comunicación efectiva. Y pues de todo esto que acabo de mencionar, creo que la clave es poder escuchar con atención. Muchas gracias.